RTBC Noticias, emisión central. Atención, complicado regreso a casa en Bogotá en medio de protestas por un caso de abuso sexual en el sistema Transmilenio. Vamos con el panorama en la calle 72. Katy Sánchez, la escuchamos. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Yo me encuentro justamente en una de las puertas de la estación Polo, de las más afectadas. Como ustedes pueden observar, todas las puertas de vidrio están en el piso. Esta estación está en este momento cerrada justamente por el vandalismo que ha sufrido en las últimas horas en medio de las manifestaciones que se generaron y que también frenaron el sistema y también su servicio en la capital del país. Es importante también resaltar que así como ustedes ven en este momento esta estación, está también la estación de La Castellana. Son las únicas dos estaciones cerradas por estos actos vandálicos. Es importante también resaltar que hasta ahora ya no hay protestas en la capital del país y las autoridades pues ya se encuentran revisando cámaras de seguridad desde Transmilenio para poder dar con las mujeres que hicieron estos actos vandálicos. Veamos cuál es el panorama en la calle 26, donde también hubo cierres intermitentes. Estefanía Valencia, buenas noches, adelante. Daniela, buenas noches. Estamos ubicados sobre la carrera 30 con calle 26. Estoy parada justamente en la troncal de Transmilenio y lo que ustedes ven es gente, no precisamente buses de Transmilenio, sino gente que ya cumplen más de 3 horas caminando desde que iniciaron las protestas aquí en Bogotá. Pues bien, el reporte que entregan hasta el momento las autoridades es que ya se acabaron los bloqueos y las manifestaciones en la ciudad, pero sin duda generó traumatismos en la movilidad en el norte, en el sur, en el occidente de la ciudad, que es donde estamos ubicados en este momento. Mujeres, niños, mujeres embarazadas caminando para poder llegar a sus destinos. En minutos les entregamos más detalles y con esta importante noticia iniciamos RTBC Noticias, emisión central. Estos son los titulares. Horas cruciales de la tributaria en el Congreso. Revivió impuesto a iglesias. Siguen los cambios de última hora. Después del trámite legislativo solo queda pendiente la sanción presidencial. Las nuevas cargas entran a partir del 1 de enero del año entrante. El dólar se mantuvo hoy sobre los 5.000 pesos. Les explicamos cómo fue la jornada de la divisa. Polémica por un borrador de decreto que contempla impuestos a textiles importados. Cambios en la fecha prevista. Hidroituango entrará en operación solo cuando no haya riesgo para las comunidades. La medida busca evitar cualquier incidente. 40.000 familias de 4 municipios serán temporalmente reubicadas. Indignación por brutal ataque a una menor de edad que iba en Transmilenio. Sufrió abuso sexual y crueles vejámenes. Protesta en la calle 72 de Bogotá por el caso de la menor abusada. Colectivos feministas rayaron buses y bloquearon el sistema. Las cifras de la veeduría son preocupantes. 7 de cada 10 mujeres se han sentido acosadas en Transmilenio. Operativo sorpresa en la cárcel Modelo. 54 traslados por casos de corrupción. Tragedia por la inseguridad en Barranquilla. Ocurrió un robo. Las balas perdidas impactaron un bus y dejaron una menor muerta y un adulto mayor herido. Y también en Barranquilla, emergencia esta tarde por los peligrosos arroyos. Informe especial. ¿Por qué los padres contra los propios hijos? Analizamos los casos recientes donde los menores terminaron muertos por sus progenitores. Víctima de un caso emblemático, la mamá del pequeño Luis Santiago, Ivonne Lozano, recuerda su tragedia cuando su niño murió a manos de su padre. Volvimos al barrio de Gabriel Esteban, el niño asesinado en un hotel de Melgar. Las vecinas denuncian terribles casos de violencia intrafamiliar. En el mundo sube la tensión en la península coreana. Estados Unidos condena lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Y en deportes, las explicaciones de Nairo Quintana tras su derrota en el escritorio. El TAS ratificó la sanción en su contra. Esperen oportunidades. Empresa de supermercados abrió vacantes en todo el país. Ya se conoce la fecha y la programación de Rock al Parque 2022. En Cultura, todos los detalles.
Buenas noches. El proyecto de reforma tributaria está a punto de concluir su trámite en el Congreso de la República. Intensa jornada de debates en la tarde de hoy en la Cámara de Representantes. Hay algunos cambios en las últimas votaciones. Entre los más importantes se revivió el impuesto a las iglesias y en medio de las sesiones también se habló del precio del dólar, Mateo y televidentes, y de los hidrocarburos. Nos conectamos con Juan Carlos González. ¿Qué ocurre a esta hora en la plenaria? Buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Desde las 9 de la mañana inició este debate en la Cámara de Representantes, donde hoy se le debe dar luz verde a la reforma tributaria que ayer fue aprobada en el Senado de la República. Como ustedes lo indicaron, hoy revivió el impuesto a las iglesias y cultos religiosos, que será más o menos del 20%, y también el impuesto a los dividendos pasó del 20 al 15% en los cambios que se le realizaron durante la jornada de hoy en la Cámara de Representantes. Otro dato anecdótico que se ha registrado durante esta jornada: la Cámara de Representantes denunció que ha recibido cerca de 20.000 ataques cibernéticos al software donde se vota hoy este importante proyecto, y esto ha generado incertidumbre durante algunas horas. Veamos el siguiente informe de lo que ha pasado hoy en la Cámara de Representantes, donde se cree que será luz verde y será ya, digamos, ley de la República este importante proyecto que radicó el Gobierno Nacional. Uno de los momentos más álgidos de la discusión ha sido la tributación para hidrocarburos y el alto valor del dólar en el país. Quedó como fue aprobado en el Senado. Aquí nos estamos jugando el futuro de nuestro país, el futuro de Colombia, con una inflación en el 11,4% y que seguramente está mucho más alta, con un dólar que ya supera los 5.100 pesos. Claro que sí tiene que ver, se lo hemos dicho, 5 puntos, la inflación, el aumento del dólar, ha sido por propuestas y opiniones irresponsables del Gobierno Nacional. De inmediato, el ministro de Hacienda respondió. El dólar se subió porque no va a haber deducibilidad de regalías, me parece que es un punto que no tiene ni pie ni cabeza. El tema del dólar estos días es porque la Reserva Federal de Estados Unidos nos subió otra vez las tasas de interés. Otro de los momentos importantes fue la proposición de incluir una tarifa diferencial para las medianas y pequeñas empresas. Desafortunadamente, esta propuesta no tiene aval del Gobierno Nacional, cuesta 1,5 billones de pesos y no podemos incluirla, por lo tanto apoyarla. El impuesto a los dividendos en la Cámara de Representantes se redujo del 20 al 15%. Juan Carlos, yo le pregunto qué se ha debatido hoy y bueno, ¿hasta qué horas puede extenderse ese debate? ¿Se sabe? Claro que sí, Mateo, pues se han discutido bastantes temas el día de hoy. El tema de los hidrocarburos generó más de 2 horas de discusión en la Cámara de Representantes, donde quedó tal cual, quedó aprobado en el Senado de la República el impuesto para el carbón y el petróleo. El tema de los alimentos que quedaron grabados a partir del 1 de noviembre, alimentos como leches achocolatadas, leche condensada, productos cárnicos o embutidos también tendrán tributación, y a partir del 1 de noviembre al 1 de junio del próximo año será, digamos, la tributación para las bebidas azucaradas. Se espera que en unas horas se dé ya viabilidad y sea totalmente aprobado la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. El próximo martes será la conciliación y pasará a sanción presidencial. Este es el informe que se da hasta ahora desde el centro de la ciudad. Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Carlos, por su reporte, gracias. Y la otra noticia económica del día: el dólar sigue por encima de 5.000 pesos. La moneda se fortaleció en todo el mundo por la subida de tasas de interés en Estados Unidos y Colombia no fue la excepción. Hoy el dólar subió 42 pesos y llegó a 5.057 pesos. En la jornada alcanzó un precio máximo de 5.118 pesos. El aumento en las tasas de interés en Estados Unidos influyó. Que la fortaleza de la economía no muestra señales de debilidad en la demanda agregada y los niveles de inflación persistentemente altos todavía no han sido contenidos. Eso sin duda fortalece el dólar como moneda de refugio al percibir los inversionistas que van a encontrar tasas de interés más altas en esa economía. A nivel nacional, los temores por la dinámica económica y la política de más impuestos para el sector petrolero afectan al peso, según expertos. Intervenciones como en el caso del Banco de la República, que en su junta de finales del mes de octubre no decidió aumentar la tasa de interés en una manera significativa o intervenir el mercado cambiario, que hubieran contribuido precisamente a disminuir la volatilidad que estamos viendo en la cotización de la divisa.
En 2022 el dólar ha subido 1.139 pesos. Eso significa que el peso colombiano se ha devaluado cerca de 30%. El gobierno presentó un borrador de decreto que contempla impuestos para textiles y confecciones importadas. El arancel sería de 40% y la propuesta generó polémica. Por medio de un borrador de decreto, el gobierno plantea modificar los impuestos para la importación de confecciones. Pasaría del 15 al 40%. Este arancel a la importación de confecciones permitirá que pueda dispararse la industria de confecciones de Colombia. La iniciativa generó opiniones divididas. Para algunos es una oportunidad. Nosotros generamos más de 1,5 millones de empleos y el 80% son mujeres, de manera que va a tener un impacto positivo. Mientras que para algunos gremios genera un problema. Es un duro golpe para el consumidor final y es un estímulo para el contrabando en Colombia. Un arancel del 40 más un IVA del 19, pues lleva a que las prendas importadas suban de precio. Para Fenalco, otro de los inconformismos se centra en que existen líneas de producción que no se pueden hacer en Colombia, que hacen necesarias las importaciones. Si el gobierno quiere estimular el sector de las confecciones, debe hacerlo con programas de tecnología, de formación de capital humano. Una solución que plantean desde el sector textil para dar vía libre a esta medida es reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la lucha contra el contrabando. Aquí la competencia es entre países, o sea, no son las empresas. El borrador de decreto se mantendrá publicado para recomendaciones y busca impulsar la industria de la confección nacional. Ampliamos la noticia con la que iniciamos nuestra emisión. Manifestantes que protestaban por el abuso de una menor de edad en Transmilenio bloquearon el sistema y destruyeron una estación en el norte de la ciudad. Katy Sánchez se encuentra allí. Katy, la estamos viendo y la escuchamos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Cuéntenos, por favor. Muy buenas noches y seguimos aquí en la estación Polo, en el portal, cerca al portal 80. Yo quiero que ustedes vean cómo siguen todas las tres estaciones ya dañadas, las puertas, algunas personas aquí esperando Transmilenio. Sin embargo, es importante resaltar que la empresa asegura que estas estaciones están cerradas. ¿Cuáles? La Castellana, y también está cerrada esta estación Polo. Muchas personas suben pues creyendo que todavía hay servicio aquí en el sistema. Cientos de personas tuvieron que salir por esta troncal para poder arribar a la estación de Transmilenio de la Escuela Militar José María Córdoba, porque es la única que está dispuesta o disponible para que las personas puedan subirse y poder llegar a sus casas. También han asegurado que se están habilitando varias troncales a esta hora de la tarde, como algunas que están ubicadas en la Caracas. Es la información que se tiene a esta hora de la noche desde el portal, desde el Polo de la estación de Transmilenio en RTVC Noticias, conectados 24/7. Bien, y al final de la jornada para muchos ciudadanos el regreso a casa fue a pie aquí en Bogotá. Stephanie Valencia, ¿qué más está sucediendo a esta hora? Muy buenas noches, mire, estamos ubicados sobre la carrera 30 con calle 26, en donde pueden ver ustedes el carril de Transmilenio no es exclusivamente para Transmilenio, hay muchísima gente caminando por este carril para poder llegar a sus destinos. Hay total colapso de Transmilenio en este punto de la ciudad, carrera 30 con calle 26. La gente que tuvo que bajarse de los buses luego de más de 3 horas de manifestaciones que hubo aquí en Bogotá. Aquí, como ven ustedes, de norte a sur no hay paso de Transmilenio, está completamente bloqueado, por eso está la gente caminando hacia ese sentido de la ciudad, pero de sur a norte sí están circulando los articulados muy lento, pero se están moviendo hacia el norte de Bogotá. Hemos visto camiones y muchas camionetas con mucha gente, decenas de personas transportando a las personas que quedaron atrapadas en esta troncal de Transmilenio. Lo que han informado las autoridades es que ya se acabaron los bloqueos y las manifestaciones en la ciudad, pero sin duda esto generó traumatismos en Bogotá, en la movilidad, en el norte, en el sur, en el occidente de la ciudad. Y hay 4 puntos en este momento completamente colapsados: la carrera 7ª, la Caracas, la calle 80 y la NQS, y no están operando en este momento 3 estaciones de Transmilenio: Escuela Militar, Polo y la Castellana. Esta es la situación de movilidad que se vive posterior a las manifestaciones que se registraron aquí en Bogotá. Desde el occidente de Bogotá, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Gracias, Stephanie. Continuamos con más información porque este caso de protesta surgió por el caso de una joven de 17 años de edad que denunció que fue víctima de agresión sexual en una estación del sistema de Transmilenio. Las autoridades adelantan una investigación para identificar y capturar al atacante. La soledad de la estación La Castellana en el norte de Bogotá habría sido aprovechada por un hombre para intimidar a una joven. Después de robarla, abusó sexualmente de ella. Así lo reveló en un video publicado en sus redes sociales. Este hombre procede a cogerme de la mano, me sacó de la estación a punta de amenazas. Me quitó el celular detrás de la estación. A pesar de que los hechos ocurrieron el lunes 31 de octubre, el caso fue revelado hoy. A Hilary, a su madre, a sus amigas, gracias por acompañarlas, gracias por poner la denuncia, vamos a dar con el responsable. La joven intentó colocar la denuncia de lo sucedido, pero no fue atendida. Luego de publicar el video, las autoridades atendieron el caso. Pero nos hemos puesto en acción y articuladamente a corregir esos errores. La segunda atención en la línea 123 fue ideal. Lo que queremos es que todas las atenciones sean así. La Fiscalía abrió una investigación criminal. 2 fiscales expertos en este tipo de delito de asalto sexual que con su equipo investigativo del Cuerpo Técnico de Investigación de la SIJIN y del Gaula están recaudando todos los elementos materiales probatorios y evidencias necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos. La víctima recibe atención psicológica por lo sucedido. Mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a este caso. Y acá precisamente está su trino. Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la policía, en la brevedad del tiempo, la captura del criminal. Y la inseguridad causó una tragedia en Barranquilla. Ocurrió un robo y una de las balas perdidas impactó un bus, dejando una menor de edad y un adulto mayor heridos. Fueron minutos de tensión para los ocupantes de un bus en el barrio Las Palmas. Un recorrido normal se convirtió en la escena de un crimen. Cuando el vecino se monta en el bus, ve a la niña boca abajo, él como que la trata como de auxiliar y la gente dice, no, que la vamos a llevar de urgencia. La menor de edad iba en un bus de transporte público cuando recibió el impacto. La bala perdida provino de un intento de fleteo que ocurría a unos metros de la ruta del vehículo. Esta menor resulta gravemente herida y fallece momentos después en centro asistencial. La estudiante fue trasladada a un hospital donde, según los médicos, llegó sin signos vitales. Por estos lamentables hechos, la Policía Nacional junto con la Administración Distrital ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos ayude a capturar, a identificar a las personas responsables. Un adulto mayor resultó herido y está fuera de peligro. En nuestro informe especial de hoy evidenciamos una problemática que preocupa a los colombianos, los crecientes y desgarradores hechos de violencia contra los niños por parte, en la mayoría de algunos casos, de sus familiares o, en el peor de ellos, de sus padres. Una tragedia que para muchos especialistas refleja la descomposición de las familias o la pérdida de valores en la sociedad. La crueldad expuesta en su máxima expresión contra los más vulnerables, los niños, víctimas de lo absurdo. Iniciamos. Bien, pues estamos seguros de que ustedes se acuerdan de la tragedia del bebé Luis Santiago que sucedió en Chía en el 2008. Hoy, después de 14 años, hablamos con Ivonne Lozano, la mamá de este niño, y recordó que la golpearon, Daniela, como usted lo mencionaba, le secuestraron a su hijo de 11 meses y después de una semana de búsqueda, las autoridades descubrieron que lo habían asesinado y abandonado en una vereda. Como responsable fue condenado Orlando Pelayo, el padre del niño. Esta es una época triste para Ivonne Lozano. Casualmente el día que lo secuestraron ya estaba a un mes de cumplir su primer añito. Habla de Luis Santiago, su hijo. Ya se estaba pensando en piñata, en globos, en torta. Cuando entraba la noche del 24 de septiembre de 2008, cerraba los oficios con la comida para ella y su hijo. Nos acostamos a dormir como todos los días, nos pusimos a ver televisión, que esa era la costumbre antes de dormir. Cuando ya nos estaba cogiendo el sueño, llegaron 2 personajes que irrumpieron en mi casa, me golpearon, me amarraron, me amordazaron. Créeme que yo resistí hasta donde pude y me dejé someter por salvarle la vida a mi hijo, porque a mí ellos me amenazaron y me amedrentaron, que si yo me seguía defendiendo
mi hijo las iba a pagar. O si no, yo me hubiera hecho matar. Durante casi una semana el caso estuvo en titulares de prensa. Fue prioridad de los expertos en secuestros. Orlando Pelayo, el padre, apareció muy compungido en una velada que pedía el regreso del niño. Todo el mundo decía, pobrecito el papá, mire, tan consternado, llorando porque le devuelvan su hijo. Por favor, que no le hagan daño y lo más pronto posible pues que le devuelvan. El papá súper preocupado, como cualquier papá hubiera estado, ¿no? Lamentablemente la preocupación del papá duró hasta que, por investigación de la Fiscalía, se supo que él había sido el autor intelectual del secuestro de mi hijo. Luego se viene a saber que lamentablemente mi hijo fue hallado sin vida. ¿Saben cómo define esos momentos 14 años después? Peor que una película de terror que tú estás viendo, que cada momentico ves algo que te impacta más, así, igual a ese estilo. Y lo que siguió nadie sino ella sabe qué tanto representa. El sepelio, la presentación de Pelayo ante la justicia. Algún día en las audiencias pidió perdón, pero porque no analizó en el momento en que sacó el niño allá de la casa. Los malos pensamientos. Inclusive de buscarlo y desaparecerlo, como él decía en la audiencia cuando decía que la idea y la orden era desaparecernos a los dos, que nosotros no le servíamos con vidas. ¿Y el perdón? Uy, yo creo que la palabra perdón ahí no existe. La condena contra Pelayo quedó en 58 años, 6 meses de cárcel. Cerró el caso judicial, pero esta sigue siendo una época triste para Ivonne Lozano. Que nos toca conformarnos con ir y llevarle unas flores a la sepultura. En especial por estas imágenes de Gabriel Esteban. Ver las últimas imágenes de ese angelito ahí mirando los peces, súper contento, pensando que su papá lo había llevado a un viaje, a una diversión, cuando eran sus últimos momentos de vida. Eso es muy doloroso porque me hace recordar la ternura y la inocencia de mi bebé. El caso de Maximiliano, el caso de Sara Sofía, el caso del niño de Melgar, Gabriel Esteban, es revivir el dolor que yo llevo dentro. Dolor desde el cual lanza un llamado. Le pido de corazón al señor presidente que no se olvide de nuestros niños. Y otro caso que estremeció al país sucedió hace menos de un mes. Gabriel Esteban, de 5 años, fue engañado por su padre y lo que en un principio era un paseo se convirtió en un viaje literalmente hacia la muerte. Pues estuvimos en el barrio donde vivía el menor con su mamá. Los testimonios de los vecinos nos ayudaron a reconstruir los últimos días del pequeño y al parecer su vida transcurrió en una cadena de maltratos que no fueron advertidos a tiempo. Hay indignación por un caso de violencia contra un menor de edad. Apareció muerto en un hotel de Melgar, Tolima, y el principal sospechoso del crimen es su padre. Yo me di cuenta cuando el señor estaba ahí hablando como con la señora, habían como unos familiares ahí y salieron. Yo vi cuando el señor bajó con el niño, pero él no se veía para nada extraño ni nada. Consuelo Rodríguez hacía 5 meses se había separado de su pareja Gabriel Enrique González de 50 años. Los malos tratos de los que era víctima eran muy conocidos en el barrio Sierra Morena de Usme, al sur de Bogotá. Siempre la amenazaba. Se separaron hace 5 meses y ella fue... puso denuncio en Fiscalía, Comisaría de Familia, Bienestar Familiar. La policía no salía de la casa de ella a las 2, 3, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Ella lo que me hacía llamar, Mari, tengo la policía aquí al frente. Mari, ¿qué hago? Consuelo y su hijo de 5 años, Gabriel Esteban, estaban tratando de reiniciar sus vidas sin aquel padre maltratador. Realmente el niño era un niño que no se veía en la calle y la mamá siempre ha sido muy trabajadora. El sábado 1 de octubre, González llegó a recoger al pequeño en horas de la mañana. De acuerdo con la custodia compartida que tenía con su expareja, ese era el fin de semana que le correspondía con el niño. Pero Consuelo jamás se imaginó que este se convertiría en el peor fin de semana de su vida.
El domingo a las 10 de la noche entró un mensaje. Le dejé una memoria USB en el baño cuando fui a recoger al niño. Revísela. Voy a asesinar a mi hijo y después me voy a matar. Su corazón se alteró, pero colapsó cuando abrió el celular y había 2 videos en los que el hombre, además de reclamarle, le decía cómo iba a asesinar a su propio hijo y posteriormente cómo se quitaría la vida. Hora de fallecimiento 3:55 AM. No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola, sin tricitico y sin mí. Felicidades. Usted escogió al campesino. Hasta nunca. Con este mensaje, Gabriel Enrique González le confirmaba que su hijo de 5 años había muerto en una habitación del Hotel El Rey, en Melgar, Tolima. El padre lo había asfixiado hasta matarlo. Consuelo, desesperada, posteó en redes sociales la desaparición de su hijo y fue a poner la denuncia ante las autoridades. Pidió ayuda a la policía. No podía creer lo que su expareja le estaba enviando al celular. Fabián Vidal, el administrador del hotel en Melgar, a donde llegó la policía, le contó a RTVC Noticias que Gabriel y su hijo llegaron el domingo 2 de octubre en un taxi a las 10:30 de la noche. Al día siguiente sale a las 7:10 de la mañana, preguntó qué desayuno, dónde podía conseguir. El recepcionista le dijo que hacia la parte de abajo estaban los restaurantes. Más tarde, cuando subimos a la habitación, abrimos la puerta, entré, me dice el patrullero, la puerta del baño está cerrada, abra la puerta. Fui a abrir la puerta del baño y me dijo, no, ya no, mira, ahí está el niño en la cama. No levantó sospecha alguna en ningún momento. O sea, él venía, él sabía que venía. Al día siguiente fue capturado a pocos kilómetros de donde había cometido el atroz crimen. Enrique González aceptó que mató a su propio hijo. La fiscalía imputó cargos por el delito de homicidio y Gabriel Enrique González podría enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel. Este fue el trágico final de una relación fallida que duró 6 años, donde hubo maltrato y violencia, como lo dice la medida de protección que recibió Consuelo, la mamá del menor asesinado. Siendo el propio papá hacer esto, no. Al revisar las cifras descubrimos que estos casos han llamado la atención por lo mediáticos, sin embargo son muchos más. En Colombia, entre 2018 y 2021, fueron asesinados 66 niños por sus padres. Cabe destacar que en el país las personas que cometen delitos contra los menores no reciben ningún beneficio penal, como casa por cárcel, rebajas o condena anticipada. Y para dar contexto de lo que está pasando, consultamos a expertos, psiquiatras y también a penalistas. Aseguran que esto no es una problemática nueva, pero sí recibe más atención por el despliegue de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Aunque la ley en Colombia es severa, los sucesos se repiten. Dentro de las posibles acciones vuelve a surgir el debate de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. En este momento, la condena máxima, según el Código Penal, para quien dé muerte a un niño es de 60 años. En Colombia, la tercera parte de la población son niños, vulnerables, indefensos y muchas veces víctimas. Hoy nuestra niñez está expuesta a muchísimos peligros. De eventos incomprensibles, de noticias difíciles de digerir. Entre 2018 y 2022, Medicina Legal registró 66 casos de la expresión más macabra de violencia. Niños que perdieron la vida en manos de sus padres. Rafael Uribe Noguera. Para la sociedad, algo inconsciente, irracional, pero según los expertos, un acto voluntario y consciente en la mente de quien lo hace. El niño no existe en ese momento. Lo que existe en ese momento realmente es la violencia contra la madre y el niño no existe. En la mayoría de casos es la venganza hacia la pareja, un odio imposible, la premisa de dar en donde más duele. En últimas, enterrar en vida a sus exparejas.
para que no puedan vivir, sino sobrevivir el resto de la vida. Es decir, no tiene empatía, no tiene capacidad de sentir culpa, no le importan los demás seres humanos y con tal de hacerle daño a la madre fue capaz de asesinar a su propio hijo. Y en el resto de casos funcionan otras razones tan absurdas o incluso más. Esos trastornos de personalidad antisocial saben el daño que causan y por eso cometen este tipo de situaciones. En diciembre de 2016, Colombia se estremeció con la muerte de Juliana Zamboní, una niña de 7 años, abusada y asesinada por un arquitecto de 38. Ella apenas comenzaba a soñar con ser grande. Por el delito de feminicidio agravado. Cuando uno llega y dice que es que la sociedad está enferma, lo que uno está haciendo es difundiendo la culpa. Y resulta que no, es un asesino. Él es el que tiene que cargar con la culpa. La mayor parte de los seres humanos queremos, amamos, protegemos a los niños. Sara Sofía tenía 2 años cuando desapareció. Entre su mamá y su padrastro no dan explicación de su paradero. Hasta hoy, ninguna pista. Entre versiones contradictorias de venta al exterior, homicidio y desaparición, la justicia mantiene como principales sospechosos a su madre y a su pareja. Alguien que hace esto no tiene consideración por el otro, no tiene consideración por sus propios hijos. En Segovia, Antioquia, no deja de aterrar la desaparición de Maximiliano, de 6 años. En otro absurdo, el pequeño habría sido torturado con complicidad de su mamá, porque supuestamente tenía un espíritu que no les dejaba encontrar una huaca de oro. El niño tenía un espíritu que poseía su cuerpo y que se lo debía sacar. Al día siguiente me enteré que Maximiliano, el hijo de Sandra Patricia Caro, había desaparecido. Y hace una semana en el sur de Bogotá, una mujer, al parecer, envió a sus hijos a abandonar una bolsa en la basura. La bolsa contenía el cuerpo de su hijo recién nacido. La mujer fue dejada en libertad por errores en el procedimiento y se desconoce su paradero. La persona que encontró la bolsa, que vio la bolsa, fue el que avisó que escuchaba llorar, escuchaba el llanto de un bebé. Si uno cree que el problema se ataca solamente a través de subir penas y subir penas y subir penas y llegar a una cadena perpetua, pues nunca va a solucionar el problema. Más bien tratemos de entender qué es lo que está pasando en esas familias, qué es lo que le está pasando a todas esas personas, para que podamos saber cuál es la forma de atacar el problema. Pese a la crueldad, a lo irracional, a lo impactante, siguen sucediendo. No evitan de pasar como un registro más, con marchas, velatones y promesas que parece empiezan a incumplirse con el siguiente. Hay cuadros psicóticos, es decir, una pérdida del contacto con la realidad. Historias de terror que hacen perder la fe, que solo se puede recuperar con la conciencia de que los niños siguen siendo los ojos del futuro. Los niños y las niñas son más vulnerables, pero al mismo tiempo son el patrimonio más sagrado de la especie humana. Viendo esta dura realidad, si usted tiene a su hijo al lado, dele un abrazo, pero sobre todo, cuídelo. Hay que cuidar a nuestros niños. Daniela, siga usted con más noticias. Vamos con noticias de nuestras regiones. Hidroituango entrará en operación solo cuando no haya riesgo para las comunidades. Es una medida anunciada hoy que, según las autoridades, busca evitar cualquier incidente en 4 municipios de la región. Ismael Tobón, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues este acuerdo entre el Gobierno Nacional y empresas públicas de Medellín busca, por supuesto, de que las 2 generadoras de energía no entren antes del 30 de noviembre. Esto, en primer lugar, pues va a permitir que se puedan realizar las pruebas adicionales que tanto ha pedido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que también se puedan realizar las evacuaciones programadas y preventivas para las poblaciones aguas abajo de Hidroituango. Para el alcalde de Medellín, el acuerdo logrado con el Gobierno Nacional permitirá flexibilizar las fechas de encendido de las turbinas de Hidroituango, siempre buscando la seguridad de la gente. Que EPM tenga las herramientas para que en caso de que sea necesario en el momento del encendido podamos desplazar o más bien podamos evacuar de forma preventiva algunas familias de la zona de Puerto Valdivia. Si las pruebas nos dicen
que no es necesario, pues no se hará. En 2 días se conocerá el documento con el mapa de riesgo que tiene el megaproyecto, con ello las poblaciones a evacuar. Cuando se habla de evacuación, no estamos hablando de una evacuación total de todos los municipios. La gente tiene que tener claro que con mucha anticipación se le va a decir qué debe hacer y además se le va a indicar cómo lo debe hacer. Entonces, yo quiero también llamar un poco a la tranquilidad. El sábado habrá puesto de mando unificado en la zona, con presencia del gobernador y los organismos de atención y riesgo. Por ahora las pruebas realizadas dieron buenos resultados. Luego de que se conozcan las conclusiones de este puesto de mando unificado en Puerto Valdivia, iniciará el proceso de evacuación, de identificar estas poblaciones que tendrían que desalojar sus viviendas. De ahí arrancarían las pruebas dinámicas. Allí se van a verificar, en primer lugar, el estado en que están las compuertas, el estado del macizo rocoso y posteriormente verificar cuál es el comportamiento de las turbinas mecánicas a la hora de generar energía. La evacuación se haría días antes de que empiecen las pruebas en la construcción. Lo primero que se haría sería abrir las compuertas por donde millones de litros de agua entrarían a la colosal estructura. El primer riesgo es que esas compuertas no funcionen, lo que empezaría a generar problemas. Si hay algún problema dentro del macizo, dentro del concreto, dentro de las compuertas, pues es una cosa que va a comprometer es la obra como tal. La segunda fase involucraría a 3.000 sensores que vigilan el macizo rocoso donde se levanta la generadora. Esa debe soportar la gran fuerza de la presión del agua y la vibración que produce la misma en su paso por las turbinas. Y de ver cómo las vibraciones de toda esa agua circulando, que serán 160, 180 metros cúbicos por segundo que caen por cada tubo, eso significa 180 toneladas o 160 toneladas pegándole constantemente al macizo y al concreto y al tubo. Entonces lo que necesita con esas pruebas es ver si la integridad, tubo, concreto y macizo rocoso son uno, ¿no? La tercera fase será vigilar el vertedero. Este no está diseñado para trabajar y evacuar agua durante muchos años, situación que sucede debido a las demoras en la obra. Nosotros tenemos la tecnología para monitorear el comportamiento del macizo en cada momento durante todas las pruebas. Si todo funciona, las personas volverán a sus hogares. El problema es que si algo de ello falla, los millones de litros de agua que están en la represa se filtrarían de manera brusca al río Cauca, lo que aumentaría el caudal de forma drástica y pondría en riesgo de inundación a 4 municipios ubicados aguas abajo de la generadora y muy cerca del afluente. Más noticias, las fuertes lluvias regresaron a Barranquilla. Varias emergencias ocurrieron por los arroyos. Lucía Yáñez tiene la información. Lucía, cuéntanos, buenas noches. Mateo, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Efectivamente, hoy volvió a llover en Barranquilla después de 4 días de sequía y con las lluvias volvieron las emergencias por arroyos peligrosos, inundaciones y desplome de viviendas. Hace apenas 8 días les contábamos cómo colapsaron 6 casas del barrio Villas del Rosario en el suroccidente de la ciudad y hoy un nuevo derrumbe se presentó en ese sector durante un aguacero de más de 4 horas. Otra familia dormirá esta noche a la intemperie. La comunidad pide apoyo de las autoridades. Como fichas de dominó se cayeron las paredes de otra casa del barrio Villas del Rosario debido a la lluvia de esta tarde. Cuando estábamos allá en una reunión de almorzar, sentimos el estrubilicio aquí en el apartamento al lado. La casa estaba así hace una semana cuando registramos otra tragedia similar. Hoy le tocó a Dairo, su esposa, no tienen a dónde ir. Con nervios porque en la noche se sienten que las paredes traquean, ya los alcantarillados no sirven porque se han hundido, el terreno se ha hundido. En este sector más de 100 familias viven con el temor de que les suceda lo mismo. Una grieta que hoy medía 2 centímetros, ya mañana no va a medir los mismos 2 centímetros, sino va a medir 3, porque así va corriendo el terreno. Ese fue solo uno de los casos que se vivieron en Barranquilla. Varias horas de lluvia generaron arroyos que arrastraron gente como este vendedor ambulante con todo y su carretilla, también vehículos. Las aguas alcanzaron los 70 centímetros de altura en algunas zonas. Traslado sorpresa en la cárcel La Picota. 54 internos fueron llevados a otro penal por supuestos actos de corrupción. El traslado comenzó a las 5 de la mañana.
En un operativo sorpresa de los grupos especiales del IMPEC, fueron trasladados 54 prisioneros catalogados como influencia negativa a diferentes cárceles del país. Actores delincuenciales o llamados caciques o plumas, quienes venían generando indisciplina, hechos de corrupción, movimiento de microtráfico y actividades irregulares dentro del penal. Alias Escamoso, cabecilla del Clan del Golfo, y alias Chicho, integrante de la banda La Terraza de Medellín, son algunos de los nombres que encabezan la lista de convictos. Dependiendo de su condición o de su nivel de seguridad, pues van a ser trasladados a diferentes cárceles como Popayán, como Girón, como Barranquilla, como Cómbita. Hay varias en todo el país donde van a ser establecidos. El director del IMPEC aseguró que por las irregularidades en La Picota, alrededor de 20 guardias están siendo investigados. El presidente de la República hizo un anuncio relacionado con la Ley 100. La transición inicia en el mes de enero. John López tiene los detalles. John. En el municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena, el presidente Gustavo Petro hizo el lanzamiento del programa preventivo de salud nacional que espera cubrir al menos 23 departamentos y 213 municipios. Un programa en el que también en medio de su discurso dijo que había que modificar la ley 100 y que esta tendría prioridad a inicios del próximo año. Es una transición porque aún no hemos variado la ley 100. El proyecto se presentará a principios del año entrante. Porque hay que variar la ley 100, porque este será el eje fundamental del sistema de salud en Colombia. Con el lanzamiento de este programa, el presidente Gustavo Petro dijo que espera que Colombia pueda salir de los primeros lugares como uno de los países con mayor índice de mortalidad en muertes por cáncer de mama y en muertes maternas. Desde Aracataca, en el departamento de Magdalena, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Información del mundo en RTVC Noticias. Estados Unidos condenó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte durante una salva de proyectiles récord realizada por Pyongyang. El ejercicio elevó la tensión en la península coreana. Corea del Sur informó que detectó en la mañana del jueves el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance, seguido de 2 misiles de corto alcance por parte de Corea del Norte. El misil balístico intercontinental, que presuntamente tuvo un fallo en pleno vuelo, encendió las alarmas en la isla oriental de Uyeongdo. Y en Japón, la orden para sus habitantes fue que buscaran refugio y no salieran a la calle. No sabíamos que habían lanzado un misil. La sirena comenzó a sonar alrededor de las 9 de la mañana. Estados Unidos y Corea del Sur han rechazado enfáticamente las acciones recientes de Corea del Norte, que ha lanzado más misiles en 24 horas que en todo el año 2017, cuando Kim Jong-un y Donald Trump intercambiaban amenazas nucleares. Por eso Washington y Seúl anunciaron que van a prolongar sus ensayos aéreos conjuntos en curso, maniobras militares bautizadas como Tormenta Vigilante. En este momento de alta tensión, nuestra alianza es férrea. Estados Unidos sigue totalmente comprometido con la defensa de la República de Corea. Washington y Seúl llevan meses advirtiendo que la serie reciente de disparos de Pyongyang puede culminar en el 7º ensayo nuclear del país comunista. Y los expertos aseguran que es muy probable que así suceda. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Lastimosamente no son buenas noticias para el ciclista colombiano Nairo Quintana, porque el TAS ratificó la sanción que le había interpuesto la UCI por uso de tramadol en el Tour de Francia. El ciclista colombiano se mostró decepcionado y sigue insistiendo en su inocencia. A pesar del fallo, Nairo sigue declarándose inocente. Me voy a defender porque yo no lo he hecho. Y creo que para muchos fue un pecado eso. Y tampoco gustó. Dentro de sus políticas tenían que culpar a alguien y tenían que hacer creer al mundo que ellos están haciendo bien su trabajo. Él supone que su muestra fue alterada. Si puede haber una contaminación desde el mismo laboratorio en los exámenes. Y su abogado manifiesta que la tesis es válida por las condiciones del laboratorio. Donde el laboratorio no era un laboratorio específico para hallar sustancias en el organismo de un deportista. El asunto es que hay que seguir pedaleando y nuevos aires soplan para 2023. Hay alguno o algún par que están ahí. Lógicamente estaban esperando después de lo que iba a pasar aquí. Voy a
seguir pedaleando, tenerlo por seguro. Ya son muchas las montañas que Nairo ha vencido. Esta es una más y con la resiliencia de siempre, el gran campeón seguro la va a superar. Esperemos que así sea, pero después de conquistar el título de la Copa Colombia, los hinchas de Millonarios siguen celebrando, por supuesto, después de lo conseguido ante el Junior de Barranquilla. Exjugadores, como lo decíamos, fanáticos, pues están allí, muy pendientes de ese título número 21 que logró el equipo azul, el equipo de Gamero en toda su historia. Nosotros aquí seguimos con la crónica de este título que consiguió Millonarios. Un título muy luchado y que pertenece a muchos. Y el trabajo nunca traiciona. Y yo creo que tanto que trabaja este hombre, el fútbol le está devolviendo algo hoy. Incluidos los exjugadores que aún sienten la camiseta a distancia como propia. Mayer Candelo festejó el título confesando el amor que siente por su mar azul. El búfalo Roberto Ovelar felicitó al plantel, cuerpo técnico e hinchada. Otro que se expresó en Instagram fue Román Torres con una foto de su época como embajador con un mensaje: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Felicitaciones. Ser campeón es muy bonito, muy bonito. La hinchada no solo celebró en el Campín, sino en Nueva York, donde en un bar de la llamada capital del mundo se escucharon los cantos de amor por Millonarios. Millonarios campeón de la Copa Colombia, el primero de la era Gamero. Ahora, y según sus palabras, van por la liga. Estamos rockeros porque resulta que ya es oficial el cartel de artistas que van a participar en Rock al Parque, que este año tiene 2 fines de semana. El primero es el último de noviembre y el 1 de diciembre en el Parque Simón Bolívar. Dice alguien, a quien ustedes quieren mucho, que es Diana Uribe, que Rock al Parque tuvo su primera semilla con la 7ª papeleta, que si ustedes recuerdan, eran estos papelitos que salían en el periódico en el que la gente decía si sí quería o no quería cambiar de constitución. Llevaban más de 100 años con una constitución que ya estaba obsoleta, que estaba arcaica, y era el momento de cambiarla y nació la Constitución de 1991. En esa constitución se estableció la pluralidad y tuvieron voz las minorías, los negros, los indígenas, las etnias y los jóvenes. Se volvieron sujeto de derecho, lo que les permitía, por supuesto, ocupar un espacio en los intereses del Estado. Es ahí cuando Mario Duarte, de la agrupación La Derecha, va al Instituto de Cultura y Turismo, al IDR, y dice: oiga, yo quiero un espacio para tocar. Berta Quintero, que era la subdirectora, le dice: pues no tenemos nada, si usted lo organiza, pues yo lo apoyo, pero con una condición, porque es que el rock es irreverencia, es rebeldía, eso se sale de las manos. Cuando haya la muestra más chiquitica de violencia, todo se acaba. Así que Mario Duarte comenzó a reunirse con los otros artistas, con la gente que se iba a encargar del sonido, con los patrocinadores, con todo en el Planetario de Bogotá. Esto iba a ser distrital en principio, o sea, solamente para bandas bogotanas, y siempre con el acuerdo de no hay peleas. Luego, cuando por fin lograron que hubiera un quórum, que hubiera gente que iba a tocar, que estuvieran listos los racks, los sets para conectar los instrumentos, el lugar, el problema era cómo vamos a controlar a los asistentes. Así que se crearon los cuerpos de paz, que eran los mismos artistas y los mismos interesados en ver el concierto se iban a encargar de la seguridad del sitio. Rock al Parque fue creciendo, luego dejó de ser solamente distrital, se volvió nacional, luego se volvió internacional, y en este momento lleva casi 30 versiones, estamos muy cerca de llegar a las 30, y no solamente es el festival más grande de rock en Latinoamérica, que es gratuito, porque hay otros que son pagos, este es el más grande, gratuito, sino que además
fue esa ventana que hizo parte de la cultura que le abrió la puerta a Colombia hacia el resto del mundo. Veníamos, por supuesto, de lidiar con el narcotráfico, de estar muy encerrados, de tener que reconstruirnos un poco, y esa reconstrucción siempre se hizo a partir de las artes. Y una de esas muestras más grandes fue en 1995, el nacimiento de Rock al Parque. Así que agéndense porque hay 2 fechas y el set de artistas está increíble. Queremos compartir una buena noticia con todos ustedes. En algo más de año y medio al aire, RTVC Noticias ya entró en las mediciones sobre la manera como se informan los líderes de opinión en Colombia. El estudio es de la firma Cifras y Conceptos y dice que somos uno de los informativos más reconocidos en la televisión pública. Gracias por estar ahí cada noche. Trabajamos para informarlos y conectar el país y las regiones. Son 20 meses al aire y ya RTVC Noticias se ubica como el medio de comunicación público más consultado por los líderes de opinión. El estudio realizado por la firma Cifras y Conceptos le pregunta a más de 1.400 líderes en 16 departamentos sobre política, medios de comunicación y líderes digitales. Este año RTVC Noticias aparece por primera vez y está ubicado por encima de noticieros públicos que llevan décadas al aire. Muy bien, pues este es el esfuerzo de RTVC Noticias en este cubrimiento especial en el tránsito que hace el huracán Julia por la isla de San Andrés. En las regiones, el sistema de medios públicos aparece como uno de los medios televisivos más consultados en los departamentos de Atlántico, Meta, Norte de Santander y Huila. Bienvenidos a Colombia al aire, edición Eje Cafetero. Están escuchando la Radio Nacional de Colombia. La medición también destaca a Radio Nacional de Colombia del sistema de medios públicos y aparece como uno de los podcasts más escuchados por los líderes de opinión. Entre 30.000 y 40.000 empleos serían recuperados con la reanudación de exportaciones desde Colombia a Venezuela a partir del 2023. Así lo anunció el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, luego de una reunión con empresarios antioqueños. 5,1 billones de pesos fueron los ingresos que alcanzó el Grupo Éxito durante el tercer trimestre de este año. Esto representa un crecimiento del 22,6%. El negocio retail y el inmobiliario fueron los principales impulsores. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.72, mientras que el precio interno de la carga de café bajó 70.000 pesos y llegó a 2.110.000. Complicado está el panorama de movilidad en la calle 80 con carrera 24 al norte de Bogotá. ¿Qué ocurre a esta hora, Katy Sánchez? Adelante. Muy buenas noches. En este momento nos encontramos en la carrera 24 con calle 80. Yo quiero que ustedes vean a esta hora cómo fluye la movilidad. Sin embargo, hay trancón, no solamente aquí en este punto de Bogotá donde estuvieron más fuertes las manifestaciones, las protestas y los actos vandálicos, sino también en la carrera séptima. Inclusive en la Caracas también está bastante lenta la movilidad y el tráfico a esta hora por la carrera 30. Según movilidad también está pues terrible. Muchas personas aseguran que llevan hora y media en los trancones, hasta 2 horas para poder llegar a sus viviendas. Aunque ya no hay manifestaciones a esta hora de la noche, sí hay trancón en diferentes puntos de las principales vías en la capital del país. Además, es importante también resaltar que en medio de las manifestaciones, pues ya justamente por esta vía que ustedes están viendo salieron algunos grupos de mujeres, detrás la fuerza disponible, también algunas tanquetas del SMAT y también la policía. Es el panorama a esta hora desde la carrera 24 con calle 80. Gracias, Katy. Continuamos. La Procuraduría advirtió que 80% de las comisarías de familia del país sufren por deficiencias en su infraestructura, lo que afecta a la prestación del servicio de justicia familiar. Más noticias de Colombia en un minuto. La Fiscalía ocupó bienes que habrían sido arrendados para facilitar el almacenamiento de mercancía de contrabando proveniente de Asia. Se trata de 12 inmuebles urbanos, 4 sociedades y un establecimiento de comercio en Bogotá, avaluados en 26.400 millones de pesos. Quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE. La JEP extendió medidas cautelares sobre 2 cementerios de Puerto Berrío en Antioquia. El alto tribunal en su decisión señaló que a la unidad de búsqueda aún no han llegado muestras de ADN de posibles familiares de los cuerpos que han sido recuperados.
La policía capturó 3 presuntos delincuentes que harían parte de una organización dedicada al hurto en el Sendero de Monserrate y el Cerro Las Delicias en Chapinero. Los sujetos tenían antecedentes por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Debido a las fuertes lluvias, el Ejército apoyará con una unidad militar especializada en atención y prevención de desastres en Valle del Cauca. Se trata de 30 uniformados capacitados y entrenados para apoyar a la población civil en emergencias. Al menos 15 uniformados heridos dejó un nuevo motín carcelario registrado en el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Esto en medio de una ola de violencia ligada a bandas de narcotraficantes que desde el martes ha provocado la muerte de 8 personas. Más noticias del mundo a continuación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió con el equipo del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva y el encuentro, descrito como positivo, inició la transición de poder en el Palacio Presidencial del Planalto en Brasilia. En tanto, los bloqueos de rutas por parte de seguidores de Bolsonaro se apagaron. Por 30ª ocasión, Cuba obtuvo una victoria moral en la Asamblea General de la ONU, donde 185 países votaron a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero en contra de la isla, vigente desde hace 60 años. Unos 200 universitarios aplaudieron la votación en La Habana. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue herido por bala en un pie durante un mitin político, en lo que el presidente del país calificó de un odioso intento de asesinato. Khan, que perdió el poder tras una moción de censura, encabezó una larga marcha para pedir elecciones anticipadas. El Papa Francisco abogó por la defensa de los derechos humanos y por condiciones dignas de trabajo tras su llegada a Bahrein, país árabe del Golfo Pérsico criticado por su política represiva. El pontífice hizo estas declaraciones ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Aguali. Y seguimos con más información deportiva. A 17 días de que comience el Mundial de Qatar, hay equipos que descartan jugadores y también hay otras selecciones que tienen otros en dudas. Aquí las noticias mundialistas en RTVC Noticias. Otro futbolista que está en duda es el argentino Giovanni Lo Celso, que sufrió una... La selección ecuatoriana confirmó un partido amistoso previo al Mundial ante el seleccionado de Irak. El partido será el 12 de noviembre, una semana antes del duelo inaugural del Mundial, que los sudamericanos jugarán contra el anfitrión Qatar. El colombiano Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, anunció la nómina de convocados de ese país para enfrentar el Mundial. En un emotivo video, Suárez presentó a los futbolistas ticos que jugarán en la Copa del Mundo en la primera fase, ante España, Japón y Alemania. Atención, avanzó la tributaria en la Cámara. Juan Carlos González, con la actualización de la información, lo escuchamos. ¿Lo escucho? Juan Carlos. Lo escuchamos, Juan Carlos. Mateo, muy buenas noches. Mateo, hace contados minutos fue aprobada la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Mostremos a todos a nuestros televidentes cómo está ahorita el salón elíptico donde están celebrando el gobierno nacional y varios congresistas. Votación abrumadora aquí en el centro de la ciudad. Los puntos más importantes: el apoyo a los MIPYMES, una tarifa diferencial para las pequeñas y medianas empresas. También, como indicamos, se revivió el impuesto a las iglesias, y uno de los temas también muy importantes es el impuesto a los dividendos, que pasó del 20 al 15%. El resto de los articulados fue aprobado por casi unánime, como ayer se aplicó, o más bien ayer se pudo también indicar en el Senado de la República, y esta reforma pues ya pasará a conciliación el próximo martes para que sea ya firmada por el presidente de la República. Entonces, como informamos hace pocos minutos, fue ya totalmente aprobado la reforma tributaria aquí en la Cámara de Representantes. Este es el informe que se da a esta hora desde el centro de la ciudad. Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. Tenemos más buenas noticias sobre los medios públicos. El frailejón Ernesto Pérez fue premiado. FENALCO premió al personaje de Cuentitos Mágicos de Señal Colombia en la categoría crónica, documental y medio de comunicación en responsabilidad social. Felicitaciones a todo el equipo y, claro, a nuestro amigo Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta.
sin mucho color cuidar el agua. Es mi profesión, yo soy tu amigo. Bienvenidos de nuevo a las noticias culturales. Les cuento que hoy es jueves y tenemos la mano y el ojo del artista, que es este espacio en el que Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez se mete a la casa o al lugar de los creadores de los podcasts de RTVC Play. Esta noche estuvo con él Juanita Cetina, así que vean cómo le fue. Ya estoy saliendo de RTVC a encontrarme con la actriz Juanita Cetina, que hace parte de la producción El Cubo, una apuesta de RTVC Play y Fabio Rubiano, que quiere mezclar lo teatral y lo audiovisual para cuestionar al público. Soy la mano y el ojo del artista. Bueno, nos tocó madrugar un poco, pero allá nos está esperando Juanita. Juanita, ¿cómo vas? Hola, my lord, ¿cómo estás? Mi querido Lord Cultura, qué pena. Pero es que en serio para mí las madrugadas son terribles porque es que yo trabajo toda la noche haciendo teatro y muy duro levantarse hasta ahora. ¿Qué será que Fabio Rubiano siempre hace obras con nombres de animales? Que el vientre de la ballena, labio del liebre, historia de una oveja mosca, en fin. Sí, buena pregunta. Yo creo que tocará preguntarle a él, sí, porque además ni siquiera tiene mascotas. Bienvenido, my lord. Esta es mi humilde morada, que también es tu casa. Pues nada, este es mi espacio, las maticas, que me desestresan muchísimo. Yo no te he ofrecido nada. ¿Quieres un tintico? Gracias. Sigue, siéntate, por favor. Vas a ver el tinto que te voy a hacer. Mientras tanto, explíqueme bien cómo es lo del cubo. ¿Es teatro, es serie, es juego? Yo no entiendo nada. No, pues mira, lo del cubo fue una experiencia maravillosa porque fue todo nuevo para nosotros. Mezclamos el cine, mezclamos el teatro, mezclamos la interactividad. Entonces, todas las historias de los personajes que aparecen en el cubo se conectan. Hola, amor. Hablas con tu esposa. Sí, lo sé. Ajá. Como dijiste, mi amor. Sí. ¿Te bañaste después de verte con Fanny? Pruébame esto, por favor. Gracias. Rico el tinto, ¿no? Bueno, te voy a mostrar otro rincón especial de esta casa. Acá en este espacio es donde yo me concentro, donde preparo los personajes, donde estudio los libretos, donde preparo las clases, porque también soy profesora de teatro. Este es como el templo de la nerditud. Venga, Juanita, volviendo al cubo, usted hace el personaje de una abogada de recursos humanos a la que le llegan mujeres con casos de acoso. ¿Usted cree que trabajar en cine, teatro y televisión es igual para hombres y mujeres? Pues mira que hacer o interpretar a Alba fue un gran regalo porque es hablar sobre esos temas de acoso laboral, acoso sexual que tenemos que padecer las mujeres todo el tiempo y más en este medio donde tenemos mucho miedo de denunciar porque nos quitan el trabajo, porque no escalamos. Es raro eso. Lo que pasó fue un abuso. No te avergüences si lo estás disfrutando. Lo que pasó fue profesional. Bueno, gracias, Juanita. Ya me tengo que ir para RTVC. Le devuelvo el café, estaba delicioso. Un honor tenerte por acá, my lord. Por favor, vuelve cuando quieras. RTVC Noticias. Emisión central.